Muchísimas gracias a la Casa México en España y por supuesto a la UNAM España. Diego, Vania, muchísimas gracias a ustedes por organizar este evento y por seguir teniendo al acervo de cine mexicano como una gran herramienta para comunicarnos y para estar hablando constantemente de nuestra identidad. Me voy a ir más o menos rápido para que puedan sobre todo disfrutar la película, que es a lo que vinieron. Voy a compartir aquí una pequeña presentación que traigo para más como una guía. Habitualmente suelo más bien hablar directamente, pero para este medio se presta mucho más a que vean mi cara ahí, que me imagino que se debe ver como una de esas escenas de Ridley Scott que filmó publicidad alguna vez para Apple. Bueno, Tepeyac es una película que reviste una importancia muy relevante para la historia del cine mexicano. Primero porque aborda de manera industrial, quizá por primera vez, un fenómeno sociocultural que ha sido estudiado por muchas plumas y por muchas formas de investigación. Yo siempre recomiendo cuando se habla de Tepeyac que busquen lo que escribe Luis González de Alba, que lo pueden encontrar en un montón de blogs que hay por ahí sobre el fenómeno guadalupano en México y su afincamiento cultural, si me lo permiten. Pero bueno, el punto es que es sobre un fenómeno muy relevante. La película es de 1917, tiene además una rareza. Tiene 3 directores. Yo que fui obrero fílmico toda mi vida, no me alcanzo a imaginar cómo se puede codirigir una película por 3 personas, pero bueno, lo lograron y pudieron hacer una película pues bastante respetable. El trabajo, como decían mis colegas, tiene que ver con el rescate, restauración, conservación y difusión del patrimonio fílmico. Eso es lo que hacemos los archivos fílmicos en las filmotecas, seguro lo saben y lo entienden. Esta restauración en particular, colaboramos con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para hacer algunas búsquedas de información y documentar más sólidamente con la Hemeroteca Nacional, la Biblioteca del Instituto Mora, el centro de documentación de nuestra propia filmoteca, que es muy, muy amplio y muy vasto, y Paco Gaitán, un ex empleado de la filmoteca, gestor extraordinario de estos acervos, Antonia Rojas, que es la encargada del centro de documentación, al maestro José María Serralde, José Antonio Valencia, por supuesto al Vino Álvarez y Guadalupe León por los textos de la restauración, y al equipo entero. La filmoteca tiene más o menos 135 personas y tenemos una estructura extraña. Es un privilegio que la mayor parte de nuestros empleados tienen muchos años trabajando, entonces la transmisión de conocimiento artesanal, que de repente hace difícil el trabajo de las filmotecas porque la gente entra y se va, pues en nuestro caso es muy sólida, ¿no? La película tiene relevancia en 4 puntos: estética, social, política y culturalmente. Normalmente eso es lo que buscamos. Tratamos de restaurar y de rescatar y restaurar todo el cine, pero pues siempre hay una especie como de triage que yo describo, en el que tenemos forzosamente que escoger cuáles llevas a la sala de emergencias, cuáles las mandas al quirófano y cuáles las mandas a piso y nada más les pones suero a ver qué pasa con ellas. Esa selección pues tiene que ver con la relevancia que tienen las películas. En este caso nos parecía muy relevante. Restaurar una película no es convertirla en lo que yo quisiera que fuera la película, sino regresarla a las mejores condiciones en las que quienes la produjeron y la dirigieron lograron en su momento. La tentación, por ejemplo, lo que ha hecho George Lucas y el propio Francis Ford Coppola, de revisitar sus películas para incluir escenas que no aparecían o para usar herramientas de construcción de escenarios virtuales y de personajes virtuales que no estaban y que completan un poco el efecto el efecto envolvente de las propias películas. Me parece un derecho que tienen, en tanto que es su propia obra y pueden hacer con ella lo que quieran, pero también es una perspectiva que los archivos fílmicos no podemos tomar
sobre todo si quienes hicieron esas películas ya no viven y es ese el caso, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer eso. El material de origen era una copia de exhibición, como saben, en nitrato. Las copias de exhibición suelen estar muy maltratadas y ese es el caso. Por fortuna estaba razonablemente en buenas condiciones. Del primer proceso de recibirla se pasa una revisión y controles físicos, ¿no? y químicos sobre la emulsión y el soporte y en este caso era bastante bueno, ¿no? Entonces, de ahí ya pasamos a la estabilización química, cambiarlas de latas, hacer la última limpieza con algunos químicos especiales, pasarla quizá por la limpieza ultrasónica y entonces ya hacer el procedimiento de digitalización y una vez digitalizada, entalonar y hacer la corrección final de densidad. En este caso no es una corrección de color, aunque sí lo es, las herramientas son de corrección de color, pero la película es monocromática, pero yo le llamo, creo que es más correcto que le llamemos talonaje o obtención de densidad buscada. En 1917 pasaban muchas cosas en México, ustedes habrán visto por ahí a algunas escenas de nuestro propio acervo de la colección Casasola, Toscano, de la Jesús Chavitia, del movimiento revolucionario y los grupos de diferentes revolucionarios que atacaban ciudades o que iban de un lugar a otro, un movimiento que para ese momento ya estaba empezando a tocar su fin, pero que seguía vivo y que en particular en 1917 significó la promulgación de la Constitución que hasta hoy nos rige y eso ya empezaba a ser un acto de institucionalización y de salida política negociada con algún mecanismo que cambiaba ya la dinámica, ¿no? Tiene también ahí relevancia porque el cine que México produce en esos tiempos tiene mucho que ver con historias nacionalistas, y por supuesto la Virgen de Guadalupe y la construcción del mito de la Virgen de Guadalupe es un fenómeno de la construcción de la nacionalidad mexicana como la entendimos durante el siglo pasado, ¿no? Y uno de los temas es que la Constitución del 17 era profundamente laica, tenía ahí además una continuidad y de hecho un paso más allá sobre la ley de desamortización de bienes y la Constitución del 57, que había quitado una cantidad considerable de tierras y casas y cabezas de ganado incluso a sobre todo al estamento clerical. Sobre todo había sido una constitución, la de 1857, que había pesado mucho sobre esa propiedad. Basta decir que en la cantidad considerable de invasiones y intervenciones que padeció el México en sus primeros años de independencia, quien más bienes acumuló a pesar de las pérdidas inmensas de territorios que sufrió nuestro país fue la Iglesia Católica y además se negaban siempre a contribuir para las batallas y para sostener un ejército que pudiera sostener a la nación independiente. Entonces, bueno, pues Juárez y su grupo de trabajo decidieron caminar por ahí. Ese conflicto religioso sigue presente en la Constitución del 17, que les digo es una constitución laica, y entonces, pues eso, los cineastas hacen un poco también labor de acercarse al principio religioso y caminar por esa vía, ¿no? Los directores, como les decía un poco, había ya hablando de la película, había muy extraño directorio, ¿no? De 3 personas dirigiendo al mismo tiempo. Los 3 caminaron después por el cine mexicano muchos años, tuvieron carreras distintas, fueron actores, fueron diseñadores de vestuario o de escénicos, guionistas, y en el caso de Fernando Sayago en particular se convirtió en un ingeniero de sonido, se volvió cuando llegó el sonido, se convirtió en eso y brincó a la nueva tecnología. La historia es relativamente sencilla, nos cuenta la historia de una mujer, Guadalupe Flores, que está esperando a que regrese su prometido,
se pierde de un viaje que ha hecho, se pierde en una lectura sobre las apariciones marianas y en Ensoñaciones llega al milagro guadalupano y Juan Diego. Hay ahí un momento de dolor en ella porque se entera de que el barco en el que estaba haciendo esa travesía o que ha habido un gran hundimiento, supone que será su prometido, pero se resuelve al final con que no es el caso y el prometido se salva y le atribuyen ese milagro a la aparición mariana que tuvo esta mujer en sus sueños. Es una compañía, la produce una compañía que se llama Películas Colonial. Les va bastante bien, de hecho, y es la primera obra que es plenamente nacional porque además está inspirada en escenas mexicanas, ¿no? Esa es un poco la reseña que daba de ella el periódico El Nacional, que tiene una historia ahí muy poco brillante como diario, muy larga pero muy poco brillante. El Nacional fue de algún modo un diario del oficialismo durante muchísimos años, pero bueno, supongamos que las reseñas cinematográficas no tenían ese impacto. Salió a dar a varios pantallas cinematográficas, ya para ese momento la Ciudad de México en particular tenía una cantidad considerable de pantallas y le fue bastante bien. Hay ahí algunos testimonios de cómo se estrenó que están un poquito más adelante en nuestra presentación. Hay muchas otras versiones. El milagro guadalupano, el fenómeno guadalupano ha sido revisitado en muchísimas películas. Incluso ahora existe un chorizo televisivo que se llama La Rosa de Guadalupe, que está un poco construido alrededor de una especie de mirada muy extraña sobre la independencia y el valor de las mujeres, que no es, a mí no me parece especialmente notable en ese sentido, sino que refríe un poco estos conceptos de sumisión y vocación por el sufrimiento y la autodestrucción, pero bueno, ya ustedes juzgarán mejor. Las condiciones en las que estaba la copia eran razonablemente buenas, estaban en nuestras bodas de nitrato, que tienen ahí condiciones controladas que hacen que dure un poquito más el material y que no se muera tan rápido la película. De la copia del positivo que había, se hizo un positivo también en imagen de acetato con los intertítulos y también se subió a un acetato de poliéster que es uno de los, es el material como de más larga conservación en realidad. A partir de esos trabajos de estabilización y limpieza se hace la copia digital que ustedes van a poder disfrutar y se investiga también porque hay unas escenas que claramente estaban mal puestas. La copia aparentemente la pegó un poco a troche y moche quien estaba a cargo de la proyección de esa copia en particular. Y entonces hay unas escenas que tenían una temporalidad que el guión es como muy lineal, pues no juega con el tiempo, no es una película de Christopher Nolan, ni mucho menos. Y entonces había unas escenas que estaban puestas antes y se corrigieron y también se hicieron algunos intertítulos que habían desaparecido o se habían perdido y entonces pues ahí se pudo completar la película lo más cercano, como les digo, a lo que ustedes van a poder ver. Y la van a ver con una partitura que compuso nuestro José María Serralde. Se trata de un músico egresado también de la Universidad Nacional, de la Escuela Nacional de Música, que tuvo desde muy temprano en su camino profesional por la UNAM, se empezó a acercar muchísimo al cine y que la tuvo como primera partitura completa para una película, ¿no? Tiene ahí algunas notas del análisis. Quienes tocaban música para esas películas era gente egresada del conservatorio, bandas militares, y entonces decidió hacer una partitura más o menos reconstruida, sin reconstruida pues en espíritu, para tocar también esa música de orquestas regionales que seguramente ustedes allá en España entenderán muy bien, sobre todo de los 50 hacia atrás, todas estas pueblos que tenían sus orquestas. Bueno, pues esa tradición
también es mexicana, en particular en Oaxaca todavía hasta la fecha es muy notable, y entenderán un poco también la construcción de esa partitura y del ensamble que toca la música. Aquí les estoy enseñando unas pequeñas comparativos de cómo estaba el material. El lado oscuro que ven aquí es las condiciones en las que estaba, y el lado más claro es cómo se fue ajustando. Se hizo un ajuste a través de After Effects, un programa ahí informático. Se corrigió primero la inestabilidad de luz, cambiaban, es una cosa común que pasa con los materiales de nitrato y en general de archivo, que hay una parte de la película que se degrada más rápido que otra, y entonces en una escena que corre a lo largo de, digamos, 40, 70 o 40 o 50 pies de película, pues puede haber muchas variaciones. Entonces, lo primero fue eso, y la corrección final ya tuvo que ver con estabilizar la imagen. Se movía un poco y entonces se pudo estabilizar, y se le dio más transparencia y textura para acercarse un poco a lo que las normas de laboratorio aplicables a la época pedían. Como les digo, podíamos haber hecho algunas cosas que quizá la convirtieran en una película menos propia de su época, pero pues no es lo que hacemos nosotros, ¿no? En total, se restauraron una cantidad considerable de fotogramas y de intertítulos. Es más o menos normal, pues así pasa, es común y frecuente, pero además la copia original, la que es raro decirlo así, pero la copia de la que salió el material que ustedes van a ver también se restauró. Se le ponen pegaduras nuevas, se cambian algunas de las perforaciones están rotas o maltratadas, y entonces se le da vida para que también esté presente ahí. Y al final pues tiene una edición que, como ya les contaba, para poderla ver en el orden en el que nosotros suponemos, porque además no hay más guía, pues la tuvimos que editar. Y pues esa es básicamente la presentación.